En nuestras redes sociales, encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Sofía Reyes Medina. Con Mirada de Mujer. Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Mirada de Mujer aquí en la Radio Universidad Central, que les habla Sofía Reyes, conductora de este espacio. Quiero mandar un saludo a todos nuestros y nuestras auditoras, porque estuvimos la semana pasada con un receso universitario, entonces no hubo programa el lunes pasado, toda la universidad se fue de un receso por las fiestas patrias, y el lunes anterior a ese tuvimos una dificultad que tuvimos que repetir un espacio, así que hace rato que no nos escuchábamos. Así que saludo con mucho cariño a nuestra audiencia. Regresamos aquí en el Con Mirada Mujer como cada lunes con una conversación interesante para las mujeres y por mujeres. Antes de comenzar y de presentar a la invitada que tenemos el día de hoy, la temática que vamos a conversar en este lunes 22 de septiembre, quiero saludar por supuesto al equipo de la radio de la Universidad Central que semana a semana está acompañándonos acá en el desarrollo del programa. Muchísimas gracias al equipo. Ahí está la cámara del equipo, que me encanta esta parte del programa cuando se mira la cámara del equipo. Y además quiero salirme del libreto y saludar a mi madre querida que está de cumpleaños el día de hoy. Amerita el saludo para ella, para que cumpla un nueva 55. Ay, le ponen la canción del cumpleaños. Así que un saludo muy especial en esta salida de libreto a mi madre querida que está de cumpleaños del día de hoy. Muchas gracias, Francisco, por la canción. Y ahora ya de lleno nos vamos a meter en la temática del día de hoy. Tenemos una invitada de la casa que ya ha estado en ocasiones anteriores para conversar de diferentes cosas. La última vez que conversamos sobre género en la academia, podríamos decir. Hablamos de una investigación que ella estaba desarrollando y el día de hoy nos acompaña por otra temática igual de relevante, relacionada también con las temáticas de género. Vamos a entrar de lleno con eso, pero el día de hoy vamos a hablar de cuidados y vamos a conversar con Beatriz Revuelta, quien es doctora en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado, es magíster en Desarrollo Social por la Universidad Católica de San Antonio de Mauricia de España, es licenciada en Sociología y socióloga por la Universidad de La Habana en Cuba y es la directora de la carrera de Sociología acá en la Universidad Central y amiga también ya a esta altura, diría yo. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Siempre es un gusto estar en este programa. He venido a hablar de temas que son todos están muy relacionados, así que es un gusto traer en el día de hoy el tema de los cuidados y cómo se ha avanzado en la política de cuidado en Chile. Que sin duda es un avance importante y sin precedentes para el país. Así que es un gusto acompañarte hoy. Beatriz, vamos a conversar, como bien tú lo decías, como lo decía yo también en la presentación, sobre los cuidados y los avances que hay en torno a la normativa en la temática. Y más que la normativa, los avances de instalar esta discusión, digámosle, en la palestra y en la agenda pública. Pero antes de entrar de lleno a cuáles han sido los avances o cómo está el avance de la temática en la materia, quería preguntarte algo que puede sonar un poco evidente, pero creo que sería bueno como para entrar en la conversación. ¿Qué vamos a entender por cuidados? Porque se habla mucho de relevar la labor de las personas cuidadoras, se hizo una ley hace poco, un registro en realidad más bien de las personas cuidadoras, y se ha instalado esta temática sobre todo en el gobierno del presidente Boric, que es el actual, pero ¿qué vamos a entender por cuidados? Mira, hay diferentes perspectivas, diría yo, para aproximarse a los cuidados. Uno podría tener una mirada más global o más ética de los cuidados, que habla de los cuidados como comunidad o como sociedad, ¿ya? Y ahí hay una mirada que también atraviesa la sostenibilidad, que atraviesa sostenibilidad medioambiental, me refiero, sostenibilidad de la vida en el sentido más amplio, la protección de la biodiversidad. O sea, ahí estamos hablando de un cuidado, una ética del cuidado que es mucho más amplia y que atraviesa
atraviesa muchas tradiciones feministas. Y está también esta idea del cuidado vinculado a la distribución social tradicional del trabajo, ¿cierto? Donde las mujeres somos las que tradicionalmente nos hemos hecho cargo de esas responsabilidades y tareas, ¿ya? Perfecto. Entonces, claro, estamos hablando de cuidado como una relación de cuidados más que del cuidado que presta una persona a otra. Okay. Hay una relación de afecto, es bidireccional, ¿ya? Entonces, cuando uno piensa en los cuidados desde ahí, está pensando en que no solo debemos mirar a la persona que cuida, sino también tenemos que mirar a la persona que está recibiendo ese cuidado y también los vínculos o las redes que se tejen alrededor de eso. Perfecto. ¿Ya? Pero es interesante lo que decías tú con esta mirada más global, porque claro, estoy pensando en los cuidados como una persona que se hace cargo de otra, o que cuida a otra, ¿cierto? Ocupando el verbo, digamos, o el concepto. Pero veo, por lo que dices tú, que en el fondo no solo tiene que ver con que una mamá o un papá cuida a su hijo o a su hija, una mamá o una hija cuida a su mamá porque está en un estado. Es más allá de eso, entonces. Va más allá de eso. El concepto de cuidado está siendo pensado hoy día como cuidado de la naturaleza, como cuidado de lo que somos, hacia dónde vamos. Estamos también pensando en perspectivas de futuro, ¿no? ¿Cuáles son los futuros posibles para Chile o para Latinoamérica o para cualquier país? Está atravesado finalmente por los cuidados, ¿ya? No pensándolos como una relación diádica de una persona que cuida a otra, sino, bueno, cómo nos sostenemos unos a otros en relaciones que deben ser recíprocas y ojalá generar bienestar. Perfecto. ¿Ya? Y eso me parece súper interesante porque no sé si coincides, y aquí ya para meternos de lleno en el debate que se está dando en torno a la temática, que esta visibilización de los cuidados no solo está dado por visibilizar a quienes están cuidando o a quienes son cuidados o cuidadas, como dices tú, también a lo importante que es para sostener nuestra vida cotidiana, ¿o no? Claro. Fíjate que aquí hay que hacer, yo diría, justicia con los movimientos de cuidadoras que en Chile fueron muy relevantes en los años 2017, 2018. Okay. Esos movimientos de cuidadoras informales, sobre todo, fueron los que empezaron a visibilizar los cuidados en este país, ¿ya? Y en la academia empezó a entrar como tema de investigación la temática de los cuidados justamente en ese periodo. Estamos hablando de quizás antes, de hecho, 2015, 2016, fue el periodo donde se empezaron a visibilizar los cuidados. Entonces aquí estamos hablando de prácticamente 10 años de movilización y de lucha por posicionar los cuidados en la agenda pública y de considerarlos una necesidad. Ahora, yo diría que la derivación a pensar los cuidados como un elemento clave del bienestar social y de nuestras sociedades ya es una derivación un poquito más actual, reciente, digamos. Más reciente. Pero las que iniciaron, diríamos así, esta visibilización que ha llegado hoy a tener una política un poquito más robusta respecto a los cuidados, fueron estas cuidadoras informales, ¿ya? Sobre todo cuidadoras que cuidan 24/7. ¿Qué significa esto? Que se dedican 100% a cuidar a otra persona. Pueden ser hijos con una discapacidad severa, pueden ser sus propias parejas u otros familiares. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ellas, ese grupo, donde también hay hombres, por supuesto, con predominio de mujeres, fueron las que empezaron a visibilizar esta temática en el país. Perfecto. O sea, estamos hablando de una temática que, si bien ahora ha tenido una fuerza, podríamos decir, a su visibilización, no es una visibilización única de estos últimos años, digamos, es una cosa que viene hace tiempo. Y en ese sentido creo que viene de cajón la pregunta, ¿la pandemia también nos ayudó en esa visibilización o no? Claro, la pandemia lo que puso, yo diría, en juego, ¿cierto?, es que empezamos a visibilizar los otros cuidados que brindábamos cotidianamente a familiares, ¿cierto? Ahora, la pandemia visibilizó algo que ya era crítico en el país, ya respecto de estas personas que se dedican a cuidar 24/7, que no pueden trabajar trabajar formalmente, quiero decir, para dedicarse a cuidar, porque claro, también está esta idea de que el cuidado es un trabajo, ¿ya? Y que debe ser reconocido en cuanto tal. Pero no podían dedicarse a trabajar formalmente por dedicarse a cuidar a otros familiares, ¿ya? Entonces, claro, la pandemia generó sobrecargas de trabajo, sobre todo en las mujeres que teletrabajaban y a su vez debían cuidar, ¿ya? Y claro, ahí sale otra arista que viene a complementar, podríamos decir, una discusión que ya era
de alguna manera visible, ¿ya? Viene a traerla con más fuerza al espacio de discusión pública, ¿no? O sea, no es que la pandemia haya inventado el tema. No. La pandemia vino a mostrar algo que hace años más complejidades del tema. Ya, perfecto. O sea, claro, porque pensemos en esta lógica de cuidados también, que también, no sé si tú coincides, que claro, tú nos cuentas que hay un movimiento que está levantando esta temática, pero también yo siento que últimamente se habla de otros tipos de cuidados, porque la idea del cuidado estaba casi que solamente suscitada o delimitada a la lógica de una madre o un padre que cuidaba a sus hijos o sus hijas. Post pandemia o post aumento de esta discusión, también empezamos a ver que hay gente que cuida, como bien dices tú, a personas en situación de discapacidad, a personas mayores. Entonces también se amplia la lógica de entender los cuidados no solo como la madre o el padre que cuida a su hijo o su hija, sino que también una cosa más amplia. Claro, exactamente. Se empiezan a visibilizar diferentes tipos de cuidado, que ya la literatura lo había de alguna manera pesquisado y estaba identificado, pero se empiezan a visibilizar respecto de los desafíos que trae consigo para la vida cotidiana de las personas, en particular también de las mujeres, ¿ya? Y también, bueno, vamos a ahondarlo con más detalle después de la pausa musical, pero también en el fondo empezar a relevar algo que dijiste tú, los costos, como ¿qué está impactando? ¿Qué nos está significando los cuidados? Vamos a abordar ese tema y muchos más, pero primero vamos a hacer una pausa musical. Estamos conversando sobre los cuidados con Beatriz Revuelta, quien es doctora en Sociología y directora de la carrera de Sociología acá en la Universidad Central. Y comentarte que así como tenemos una invitada física, tenemos una invitada musical, y durante septiembre hemos estado escuchando diferentes artistas nacionales, así que vamos a hacer paso y vamos a escuchar el día de hoy a Francisca Valenzuela y regresamos aquí al Con Mirada Mujer. Segunda piel para recorrer. Contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar. Conozco tu boca como mis manos. Conozco tu mano y la siento mía. Yo voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas
Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Estamos de regreso, un lunes más acá en el Con Mirada de Mujer. Estamos el día de hoy conversando sobre cuidados, sobre las políticas de cuidado también que tiene el país, con Beatriz Revuelta, quien es doctora en Sociología y directora de la carrera de Sociología de la Universidad Central. Beatriz, quería pedirte que hiciéramos una especie como de línea de tiempo. Hace ya en el bloque anterior, antes del corte musical, nos adelantabas que 2017, 2018, inclusive unos años antes, ya había movimientos de cuidadoras que habían aportado a la visibilización de la temática y estaban levantando estas alternativas. Después, no sé si tú coincides conmigo, si no te pido que me lo aclares. Podríamos decir que la pandemia es otro punto importante y después cuáles son las normativas o los siguientes como flujos o hitos que hay en los últimos años respecto a la temática. Claro, mira, hay antes de todo el movimiento que ha habido en los últimos años respecto a los cuidados, que también ha impulsado de una manera bastante importante este gobierno. Antes de eso había un subprograma que se llamaba Chile Cuida. ¿Ya? Sí. Ese subprograma fue un programa piloto, ¿ya? Que se implementó, si mal no recuerdo, de 2018 en adelante en algunas comunas. No era un programa masivo, ¿cierto? No tenía la amplitud que se requería, pero fue un paso importante. Ese programa ha sido evaluado por el Banco Mundial, ¿cierto? Ha sido bien monitoreado respecto de los resultados que ha tenido, ¿ya? Y es un programa que es antecedente de lo que vemos hoy, perfecto. Ya respecto a este Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que acaba de ser reconocido en julio, ¿ya? De este año. ¿Ya? Sí. Ha habido un trabajo muy significativo respecto de poder posicionar los cuidados ya no en el debate público, sino ya en la agenda política, ¿cierto?, del Congreso, del Senado. Y eso ha sucedido ahora, 2025, después de tanto tiempo esperando cambios. Ahora, esto está recién aprobado, todavía hay un conjunto de este Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, ¿cierto? Hay un conjunto de disposiciones técnicas, presupuestarias, que todavía están en discusión, pero sin duda es un paso relevante que ha dado el país, además de proponer también hace muy poco la Política Nacional de Apoyos y Cuidados 2025-2030. ¿Ya? Eso es un avance también muy significativo, pensando en entregar al próximo gobierno una ruta de trabajo respecto de cómo abordar las urgencias en torno a los cuidados en el país, ¿ya? Entonces ahí hay un paso que es muy significativo, además de otros pasos que se han ido dando, como fortalecer la red local de apoyos y cuidados. Ahora mismo tenemos esa red instalada en 215 municipios, no es menor. No es menor, es más de la mitad, no es menor. ¿no? ¿Cuántos municipios son en Chile? Es un trabajo 500. Muy importante, y también se ha entregado otro tipo de servicio a las cuidadoras que siempre fueron muy demandados por ellas, que guardan relación con atención preferente. O sea, las cuidadoras, las personas que se dedican a cuidar, tienen muy poco tiempo para hacer trámites, claro, cuidar su salud, asistir a servicios específicos, ¿no? Entonces ahora tenemos una atención preferente en la mayoría de los servicios a partir de una credencial de cuidadoras. Del Registro Nacional de Personas Cuidadoras. Exactamente, ¿no? Exactamente. Se supone que esa credencial va a ir incorporando nuevas oportunidades, ¿cierto? Nuevas posibilidades para este grupo de personas, ¿ya? Ahora, la más visible por el momento es atención preferencial. Si uno va hoy día a una clínica o va a un hospital, cuando va a sacar la hora, te sale, eres cuidadora, y te sale automáticamente la atención preferencial. Y entonces, eso es muy relevante porque antes no estaba. Y expliquémosle un poco a nuestra audiencia como ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que hay detrás? Pero en el fondo es como, te damos atención preferencial porque sabemos que tienes poco tiempo, porque sabemos que en el fondo tú no estás siendo preferencial quizás para ti mismo o para ti misma. Claro. Mira, yo que he estudiado más los temas de cuidados asociados a personas con discapacidad severa, parálisis cerebral severa, o sea, madres, sobre todo cuidadoras de sus hijos que nacieron o devinieron con una discapacidad severa, intelectual. Es lo que llamábamos malamente antes personas que están encamadas, ¿cierto? Claro. Esas personas que son totalmente dependientes, especialistas
en cuidados, pero en cuidados médicos, en cuidados que guardan relación con enfermería. Son personas que tienen la capacidad de monitorear oxígeno, monitorear sistema cardiorrespiratorio, tienen un conjunto de saberes que yo sería incapaz incluso de decir aquí, pero son expertas en los cuidados. ¿Por qué razón? Porque tienen que monitorear minuto a minuto a ese familiar, porque cualquier bajada del oxígeno o bajada de presión, ellas tienen que actuar. Y actúan es como cuidados de emergencia, ¿ya? Ellos brindan esos cuidados de emergencia, que lo han aprendido en la medida en que se han dedicado a cuidar toda su vida o toda la vida de sus hijos. En el caso de las investigaciones que yo he hecho, tuve mamás que cuidaban a sus hijos que ya tenían 24 años, 25 años, 27 años. O sea, fueron 27 años cuidando. Entonces, ahí hay ahí hay una especialización en los cuidados, una especialización en cuidados más asociados a la enfermería, ¿cierto? Más asociados incluso a decisiones médicas que ellas deben tomar en el camino de cuidar, que no es menor. Entonces, claro, cuando hablamos de por qué razón un trato preferencial, justamente por eso, porque además cuidan solas. Estamos hablando de mujeres que quedaron solas con sus hijos en muchos casos, los papás no se hicieron responsables en la mayoría de los casos. Y claro, ellas tienen que cuidar, tienen que también generar ingresos económicos que no son ingresos económicos estables. O permanentes. Son, como decían algunas cuidadoras, pololitos que van haciendo para poder subsistir. Entonces, tienen una realidad extremadamente compleja. Entonces, cuando hablamos de esta trato preferencial o esta entrada preferencial o servicios preferenciales para ellas, son sumamente justos. Sí, pues sí, totalmente. Porque además, yo creo que aquí otra cosa que se deja entrever, no sé si coincides, pero los cuidados sustentan las sociedades al final. Como que eso pienso yo cada vez que hablamos de las temáticas de cuidado, porque básicamente, claro, hay gente que pueda salir a trabajar, hay gente que puede salir de la casa todos los días o ir a su oficina, porque probablemente, no es en todos los casos, por supuesto no hay que hacer generalidades, pero podríamos suponer que la mayoría, hay alguien que está atrás cuidando a esa persona. Claro. Porque además, claro, desde el hacer una colación hasta cuidar cuando alguien está enfermo, como que la lógica de los cuidados es bien amplia. Mira, ahí lo que estás diciendo, lo que tiene de fondo es esta idea de la ética del cuidado o de las interdependencias. Ya somos seres que estamos en interdependencias, en cuidados que son interdependientes. Ya nos sostenemos en la vida porque tenemos a otros que apoyan o nos apoyan en ciertos momentos. Claro. Pueden ser apoyos, como pueden ser cuidados específicos, o los apoyos ser cuidados, ¿ya? Entonces, claro, hay una idea de romper con este individualismo en el que lamentablemente vivimos, ¿cierto? Respecto de que somos autosuficientes, de que no las podemos todas, de que, cierto que sí, pero en realidad no lo somos, no. Es ficticio. Ya dependemos de muchas otras personas para sostener lo que somos. Sí. En el ámbito laboral, en el ámbito también de la familia, en el ámbito de los cuidados de los hijos, de los papás cuando ya son mayores, ¿no? Dependemos de muchos otros. Entonces, esa idea que se instala en las sociedades, en nuestras sociedades de hoy, de que somos independientes y que no necesitamos de nadie más, y que esta idea del emprendimiento o del éxito es bien falsa en realidad, porque dependemos de los otros todo el rato, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos para dejar una idea, cuando hablamos de políticas de cuidado, ¿no? Siempre hay una mirada negativa que dice, ya, porque son los dependientes, ¿cierto? Como hay que prestar atención a los dependientes, ellos son los vulnerables y hacemos estas políticas porque hay personas vulnerables y dependientes. Pero en realidad todos somos vulnerables y dependientes. Ni siquiera hay que pensar en algún momento de la vida, no. Sacando incluso esa frase, todos somos vulnerables y dependientes. Y en cuanto tal, requerimos sistemas que cada vez nos cuiden más, ¿ya? Y que también brinden apoyos proporcionales a aquellas personas que se dedican a cuidar. Eso quería abordar, porque claro, como bien dices tú, todas las personas somos de una forma u otra dependientes. Claro, yo pienso cuando vengo camino al trabajo, hasta el chofer de la micro está cuidándome al hacer bien su trabajo. Tal cual. Pero también me parece que algo interesante que se ha dado en esta discusión es que no solo poner el ojo en las personas dependientes, como bien dices tú, o sacarle la lógica de dependiente, las personas que necesitan un cuidado
extra quizás, ¿no? Tú me dirás bien cómo hacerlo. También el ojo está puesto en las personas que cuidan. Claro. Como que también ahí hay una lógica de cuidar a quienes cuidan. También he escuchado harto. Claro, y esa es una lógica muy reciente, porque si uno mira las políticas, por ejemplo, en torno a las personas con discapacidad, cuando se brindaban apoyos específicos en relación con los cuidados, esos apoyos siempre estaban destinados a la persona con discapacidad y no a la persona que lo cuidaba o lo apoyaba. Eso cambió con el reconocimiento del cuidado como un derecho dentro de la ley de discapacidad hace muy poco tiempo. Perfecto. ¿Ya? O sea, eso también es muy reciente. Porque claro, casi todas las políticas en torno a la discapacidad reconocían al cuidador, o se nombraba, ¿cierto? Pero todos los incentivos o apoyos iban solo para la persona que recibía el cuidado, ¿ya? Las visitas domiciliarias no iban a prestar atención a la persona que cuidaba, sino a la persona que recibía el cuidado, ¿ya? Entonces, por mucho tiempo, las cuidadoras también se vieron en un lugar muy secundario respecto del trabajo que hacían. Nadie las apoyaba, nadie les brindaba posibilidades de cuidar incluso su propia salud. Es que además eso pensaba, porque hay situaciones en las que realmente el cuidado, como dices tú, es 24/7. Sí. O sea, hay personas que dedican su vida al cuidado. Sí. Y a una labor que no está reconocida con una práctica monetaria. O sea, como que... O sea, es un trabajo, pero no está visto desde la lógica del trabajo que se paga. Po. Claro, y ahí te voy a decir, hay muchos desafíos asociados a, bueno, cuando lamentablemente fallece la persona que se cuida, ¿qué hace esa persona cuidadora de su vida cuando pasó toda su vida cuidando? ¿Ya? Entonces, me tocó escuchar y conversar con mamás en esa situación. Y decían, bueno, vivimos el duelo, pero después de eso, ¿qué hacemos de nuestra vida? Entonces, claro, ¿cuáles son las oportunidades laborales luego de eso? ¿Cómo le podemos abrir espacios incluso relacionados con cuidar? Porque es lo que ellas saben hacer, ¿ya? ¿Cómo gestionamos eso? Hoy día no se gestiona. No es una discusión, pero efectivamente sucede. La persona que se cuida fallece y esa persona que cuidó por tantos años queda de alguna manera vacía, ¿no? Sí, pues sí. Hay algo también interesante de la discusión en torno a los cuidados, que es un concepto que a mí no me gusta, ¿ya? Es un concepto que aparece mucho en la política pública, que tiene que ver con la carga de cuidados, ¿ya? Ese concepto de alguna manera visibiliza que efectivamente hay probablemente una sobrecarga de tareas respecto de una persona, ¿ya? Pero esa sobrecarga de tareas casi siempre se tiende a asociar a la persona que recibe el cuidado. Tu carga es esa persona. Y en realidad, cuando uno conversa con las personas cuidadoras, dicen, no, él es todo amor o ella es todo amor para mí. Yo cuido con mucho gusto a mi hija, a mi hijo. Lo que es una carga en realidad es no tener apoyos. Eso mismo te iba a decir, la misma frase, es no tener el apoyo. No tener apoyos, el estar solo, el tener que sostenerme a duras penas. Sostener económicamente a mi hijo o a mí y a otros familiares. Claro. Ahí es donde está la sobrecarga, más que el cuidado propiamente tal, porque si se tuviesen los apoyos, pues sería muy diferente. Y los apoyos también van con este tema de visibilización, ¿no? Claro, van con este tema de visibilización. Yo creo que los pasos que se han dado en los últimos años con este Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, también esta instalación de apoyo en torno a los cuidados en diferentes municipios, yo creo que viene a instalar una red que se va a consolidar para prestar justamente esto. Servicios, bueno, también se habla, que no me gusta ese vocabulario tampoco, pero fueron vocabularios que se emplearon para visibilizar justamente el tema que tiene que ver con el respiro del cuidador. Lo mismo, carga y respiro son conceptos que cuando alguien lo escucha dice, pobre, porque tiene que cuidar a otro. Claro, sí. Pero es que no es el punto, no está ahí. La crisis no está ahí, la crisis está en que no hay ningún tipo de apoyo para poder proveer de la mejor manera esos cuidados, ¿ya? Qué heavy, o compartir incluso los cuidados con alguien más. Exacto. ¿Ya? O sea, el foco no debería estar en el cuidado en sí, digamos, sino el foco debería estar en cómo ayudamos a que ese cuidado sea más llevadero, que sea reconocido. También hay hay otra discusión bien interesante que y podría ser controvertida para algunas personas, que tiene que ver con, no, mira, yo no quiero cuidar. Puede haber personas que digan, no, yo no quiero cuidar, no me siento en condiciones para cuidar. Bueno, ¿qué alternativa tiene esa persona para decidir no cuidar? Digamos, claro. No la tiene en este minuto. Al menos asequible económicamente no.
Entonces, pasan todas estas cosas que no han estado resueltas por muchos años y que creo que ahora vienen a mostrar o vienen quizás con estas nuevas medidas y políticas y todo lo que se está haciendo, quizás vienen a encontrar un espacio, ¿no?, de resolución. Claro. Pero ciertamente pasan todo esto. Fíjate todo lo que te he dicho. o sea, todas las aristas que tiene esta lógica de cuidado, porque además yo vuelvo a insistir en esta idea de que no era tema. No era tema hasta unos años atrás, no nos cuestionábamos el impacto que tenía, y el impacto que tenía no solo para quienes estaban siendo cuidadores o cuidadoras, o para quienes estaban siendo cuidados o cuidadas, sino el impacto que tienen las sociedades actuales, como nuestras sociedades se basan en el cuidado, siendo que lo hemos ocultado como bajo la alfombra. Yo me voy a ir un poco como fuera de lugar, pero hace unos años atrás leí un libro de Silvia Federici, sí, que habla de como el machismo detrás del comunismo. Estoy hablándolo súper en términos sencillos. Cualquier persona experta aquí me retaría. Pero bueno, ¿qué es lo que me parecía interesante en ese libro? Que se hablaba de justamente cómo todas estas políticas del proletariado, de la lucha de clase, que me parece bien, se habían invisibilizado todo lo que había detrás. Porque en el fondo, claro, el proletariado sale y trabaja en la empresa, pero tenía mujeres que, como también tú decías aquí, en su mayoría son mujeres, están sosteniendo las casas que permiten que él o la trabajadora salga, haga su pega y vuelva. Claro. Entonces yo pensaba, desde ahí, y quizás desde antes, estamos invisibilizando el cuidado. Y además, claro, como que son los roles en la sociedad, porque jugamos roles, pues jugamos hay gente que no es que tenga, pero en el fondo hay gente que tiene que tener el rol de cuidar. Tú misma decías, el cuidado es necesario para nuestra subsistencia, pero está todo el rato no valorizado, invisibilizado, hace mucho rato que estamos. Claro, y hay medidas muy concretas. Por ejemplo, hay cuidadoras que dicen, bueno, yo podría quizás teletrabajar o tener unas horas de teletrabajo y lo complemento con el cuidado, ¿ya? Eso hoy día tampoco, aun y cuando hay una ley que aprueba teletrabajo, todavía no se implementa de la manera en que podría potenciar quizás el que estas mujeres o parte de estas mujeres pueda quizás incorporarse al trabajo formal, ¿cierto? Al menos una hora. Y ahí dirías tú una como poca valorización del tema, como, no sé, estoy especulando, pero me imagino en esta idea de que todavía quizás a las mujeres les cuesta pedir permiso para llevar a su hijo o su hija al doctor. ¿O ya no tanto? Yo creo que ya no tanto, fíjate. Ya. Yo creo que es difícil, es como mover muros, sí. Es como mover la pared, ¿ya? Pero creo que la pared se ha movido. Yo creo que las mujeres hoy día probablemente estamos más empoderadas, mucho más conscientes, ¿cierto?, de las solicitudes que se pueden hacer y que debemos hacer, incluso no solo las mujeres, sino también los hombres, sí, sin lugar a para dudas, poder solicitar este tipo de permisos que guardan relación con los cuidados. O sea, como que tú dirías que igual se ha ido instalando esa lógica de que ya no en el fondo... De que no es solo trabajo, que hay familia, claro, que hay otros vínculos más allá de las 8, 9 o 10 horas que tengas de trabajo, ¿no? Y que eso las empresas no pueden dejar de reconocer al final. Vamos a seguir conversando con Beatriz Revuelta, quien es directora de la carrera de Sociología. Estamos conversando sobre cuidado y los últimos avances que han habido en la materia, pero vamos a hacer otro corte musical. Vamos a seguir escuchando a Francisca Valenzuela aquí en el Con Mirada de Mujer y regresamos. Los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando este amor? Ya no somos como antes, las mañanas no son tías y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar, porque hay que doler
hoy ni ayer. ¿Y qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber, y estamos tan cerca, no sé qué hacer. Estamos tan cerca y ya me duele. Y los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando? Ya no somos los de antes, los de ¿qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber, y estamos tan cerca, no sé qué hacer. Estamos tan cerca y ya me Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Regresamos al Con Mirada de Mujer un lunes más, aquí conversando con Beatriz Revuelta, que es directora de la carrera de Sociología, sobre cuidados. Hemos hablado sobre qué significan los cuidados, cuáles son los costos de los cuidados, cuáles son las aristas que hay detrás de la temática, pero quería preguntarte, Beatriz, si le puedas contar tanto a nuestra audiencia como a mí, de qué se trata esta Política Nacional de Cuidados, cuáles son las principales acciones. Bueno, algo ya nos hablaba de esta idea de la atención como prioritaria, pero ¿qué otras cosas contempla esta política? Mira, esta política o este Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, yo siento que tiene una fortaleza que es muy relevante, que es la mirada comunitaria. Esta instalación de centros de cuidados a partir de Chile Cuida, ¿cierto? Pero esa ampliación a diferentes comunas del país y que va a seguir creciendo, me parece un trabajo estratégico y que a largo plazo podría sostenerse, da igual el gobierno que sea, creo que podría sostenerse en el tiempo, y es un trabajo bien complejo, porque poner centros de apoyo a los cuidados en diferentes comunas, habilitando los espacios, colocando profesionales además para poder prestar diferentes servicios de kinesiología, las cuidadoras, o las personas que cuidan, servicios también de atención psicológica, o sea, es un trabajo muy complejo que se ha llevado adelante desde la Subsecretaría de Servicios Sociales, al menos en este gobierno, y ojalá se sostenga también, ¿no? Pero hay una fortaleza, creo yo, y que sería relevante decir, es esa mirada comunitaria, esa mirada de instalarse, no solo en Santiago, como Santiago lo único que existe, sino el poder generar políticas y programas que impacten en los territorios, en territorios rurales, en territorios alejados de servicios de salud. Eso es sin duda un tremendo logro de estas nuevas iniciativas. Y es una política que va a las personas cuidadoras y a las personas cuidadas, a las personas cuidadoras solamente. Creo que a ambos, pero con más foco en las personas que cuidan. ¿Por qué? Porque han sido muy delegadas por las diferentes políticas, no sé, las políticas que atienden a los adultos mayores, también las tenían invisibilizadas, las políticas en torno a la discapacidad, lo mismo. Nunca ha habido políticas específicas en torno a los cuidados o a las personas que cuidan. Perfecto. Entonces hace que el foco acá ya no sea la persona que recibe el cuidado, donde hay ciertas pensiones de invalidez o pensión de vejez, o ciertos incentivos no, ciertas ayudas económicas, sino que ahora es para
las cuidadoras, y eso es relevante. Oye, y me imagino que hay mucho aquí, pero ¿qué se puede decir de la salud mental? Porque me imagino el impacto que debe tener para las personas cuidadoras en su salud mental, más allá de los casos que mencionabas tú, que tienen una connotación clara de cuando muere la persona que están cuidando, pero ¿qué está pasando con la salud mental de las personas que cuidan mientras están cuidando? Mira, sabemos que en el país, a mí me sale una frase muy popular, no la voy a decir acá. Sabemos que está que la salud mental, claro, la salud mental. Claro. Y claro, si uno mira que el cuidado también es un trabajo, ¿cierto? Un trabajo altamente demandante en muchas ocasiones, pues efectivamente hay una sobrecarga probablemente de tareas o funciones que esas personas deben realizar, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando uno investiga el tema de los cuidados, el tema de la salud mental sale como una de las principales podríamos decir, enfermedades derivadas del trabajo de cuidar, ¿ya? Okay. Porque además, imagínate, hay mucha tensión respecto de sostener la vida de otro para casos más críticos. Entonces, cuando uno sostiene la vida de otro, tiene esa responsabilidad. Ahí hay yo diría, una configuración de persona que es diferente a una persona que realiza cuidado de sus hijos de manera cotidiana, le prepara la colación, ¿cierto? Claro. Y tiene muchas otras tareas, quizás también tiene una sobrecarga, en el caso de las mujeres que hacemos doble, triple jornada. Ajá. Pero en el caso de cuidar y cuidados especializados como estos que yo te comentaba, pues efectivamente uno de los principales temas es la salud mental de las personas, por lo cual que estas nuevas iniciativas en política atiendan esa área es muy relevante, es estratégico. Hay que decir también que estas políticas surgen no desde el gobierno a puerta cerrada, porque eso fue uno de los reclamos más importantes que tuvieron las cuidadoras del año 2015-2016, sino que ha sido a partir de diálogos con ellas mismas. Y cuando no han ocurrido esos diálogos, enseguida ellas hacen notar que se han diseñado políticas o estrategias que no cuentan con ellas. Entonces, en este caso, también se han tenido a la vista todas las demandas. Yo recuerdo en el año 2000, justo en pandemia, 2020 o 2021, pude trabajar con 23 organizaciones de la sociedad civil de personas cuidadoras en diferentes áreas: colonostomía, adulto mayor, cáncer, cuidados a personas con discapacidad severa. O sea, había un grupo muy amplio de personas que trabajaban en torno a los cuidados. Y ahí levantamos un programa de trabajo con un conjunto de demandas de las cuidadoras, que fue base para poder continuar la instalación del tema, ¿no? O sea, ha sido una política constructiva, podrías decir. Exactamente. Entonces se ha contado mucho con las cuidadoras en esta ocasión y en todo este periodo en que se ha ido consolidando este Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Oye, Beatriz, y algo que no quiero dejar pasar antes de que termine el programa, que ya no nos queda tanto rato, y pensando en la lógica del Con Mirada Mujer, quizás es un poco evidente, porque ya lo dijiste un poco tú al principio, pero hay aquí un tema de género, ¿cierto? Sí, claro, lo que está a la base es la naturalización de que las mujeres somos las que estamos dadas para cuidar, por lo afectivo, por la sensibilidad, por todos los afectos que se espera las mujeres brinden, ¿ya? Y históricamente son las mujeres las que han ejercido estas labores. Exactamente. Entonces, claro, la discusión de género viene a deconstruir esos roles y a decir, bueno, mira, todos podemos cuidar, todos podemos ser responsables del cuidado, todos podemos realizar labores domésticas, como también todos podemos trabajar en la vida pública, representar ciertas instituciones, trabajar en empresas, ¿no? Claro, o sea, así como las mujeres han empezado a estar en el espacio público. Exactamente. Claro, históricamente se ha dado esta idea, o sea, no sé históricamente, pero esta discusión de que las mujeres están relegadas al espacio privado y los hombres utilizan el espacio público. Sí, las mujeres han empezado a utilizar el espacio público. Esa idea ya está bastante deconstruida, diría yo. Yo también lo creo. Claro. Pero que los hombres se especien, o sea, utilicen el espacio privado, parece que todavía ahí estamos como en deuda. Claro, yo el otro día reflexionaba con un colega y decía, mira, también las empresas están configuradas para que el hombre siempre rinda, y el hombre siempre va a tener que estar en la empresa. Siento que la flexibilización ha sido más hacia las mujeres que hacia el rol tradicional de los hombres. Entonces los hombres siguen asumiendo altas horas, no están en sus casas. Claro. ¿Por qué? Porque hay una mujer
que sí pide los permisos. Claro, o sea, y sí se hace cargo del cuidado. Como hay una persona invitada al baile del 18, va a ser la mamá. O se va a tender a que sea la mamá. Exacto. Deberíamos dejar de desarmar esa idea. Yo pienso la lógica de los postnatales, pues. También. Que todavía los postnatales son unos postnatales, o sea, la diferencia de, se entiende que la lógica de que la madre tiene que amamantar, hay cosas como físicas, biológicas, ¿cachai? Claro, ya. Pero pienso en que los hombres tienen 5 días, pues. Claro. Eso, ahí también hay una... Hay países donde tienen la misma cantidad de tiempo, por ejemplo. Entonces hay que ir hacia allí, hacia sociedades que nos cuiden más, incluso desde el nacimiento, desde ese vínculo que se crea cuando nace un bebé. Bueno, y en ese sentido, y ya como para ir cerrando, me lo respondiste un poco en esta pregunta, pero claro, quizás el desafío es ese, o cuáles son los desafíos, avanzar hacia una sociedad que conciba los cuidados, o cómo los ves tú los desafíos. Yo creo que el desafío es un poco más chico. El desafío está en sostener lo que se ha logrado en torno a los cuidados hasta hoy, ¿ya? El sostener ese Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, esa política nacional al 2030, bueno, ¿cómo se va a implementar eso? Hay que sostenerla, vamos a tener un cambio de gobierno, ¿cómo ese nuevo gobierno va a asumir el desafío de los cuidados? ¿En qué lugar de prioridad lo va a colocar? ¿No? Ahí está, yo creo, el desafío más importante país. Y luego también está el desafío de mirarnos como comunidad, mirarnos a futuro, qué es lo que queremos para los ciudadanos y ciudadanas que habitan este territorio y cómo queremos que vivan su vida, ¿ya? Y ahí entra pensiones, entra un conjunto de otros temas que garantizan bienestar, ¿ya? Bueno, es que además salió al final esa palabra, pero básicamente los cuidados tienen que ver con el bienestar de las personas. Exactamente. Y con el bienestar de las personas que son cuidadas y con el bienestar de las personas que cuidan, pues. Cuando yo pienso en bienestar, pienso en cuidados. Bueno, cómo la sociedad nos cuida. Bueno, nos cuida desde diferentes políticas. Hay cuidados micro, cuidados más macro, ¿cierto? Cuidados a nivel de política, cuidados a nivel de familia. Entonces los cuidados finalmente están atravesando todos los espacios sociales. Sí, yo estoy pensando, quizás me estoy yendo muy en la bola, la Beatriz me dirá, pero pienso en la lógica de la seguridad. También. De cuidar el barrio. También. De cuidar el barrio, de apropiarse del barrio, de evitar que se den situaciones de violencia, ponte tú. Como que hasta ahí está metido el tema de los cuidados. Exactamente, porque finalmente es un concepto bien amplio. El concepto de cuidado es muy amplio, multifacético, puede definirse de muchas maneras, pero si lo miramos desde una mirada más macro, más pensando en bienestar, pues entrarían todas estas aristas que finalmente tributan al bienestar. La seguridad económica, la seguridad en el entorno, claro. Sentirse seguro, el sentirse protegido. La salud mental. La salud mental. La salud física. Exactamente. Entonces, claro, hay sociedades que a lo mejor han avanzado mucho más en eso de lo que Chile ha avanzado, ¿ya? Si pienso en estas iniciativas en torno a los cuidados, siento que es un logro muy importante hoy y que ojalá se sostenga en el tiempo. Sí. Oye, y ya, de verdad, ya para ir cerrando, pensando que ya no nos queda poco rato de programa, ¿cómo ves tú? Estoy pensando en la cotidianidad. ¿Cómo crees que se puede aportar desde la cotidianidad los cuidados? Porque yo pienso, claro, algo que hago siempre, porque estoy metida en estas temáticas, porque me interesan, es que relevo los cuidados. Como, oye, mira, o cuando alguien habla como de no, ella se queda en la casa, yo digo, ya, pero igual ella tiene un trabajo. Como claro. que trato de hacerlo desde esa lógica, muy pequeña y a muy menor escala. Pero ¿cómo dirías tú que podría ser el trabajo personal de relevar estos cuidados? Mira, yo creo que hay muchas microprácticas que podrían darse a nivel de empresas, instituciones públicas, ¿cierto? Si la pandemia nos dejó la posibilidad de teletrabajar, ¿por qué no aprovechar en serio esa posibilidad? Claro. Hay estudios que demuestran que hemos vuelto a las mismas lógicas de presencialidad, incluso quizás hasta con más fuerza que antes de la pandemia. Entonces, bueno, si encontramos flexibilidades, productos de una emergencia, ¿por qué no poner esas flexibilidades al servicio de conciliar de mejor manera la vida laboral con la vida familiar para todos? Perfecto. No solamente para las mujeres, porque ahí seguiríamos asignándonos el rol, claro, sino para todos. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, claro, que los padres también puedan tener situaciones de teletrabajo. De teletrabajo, exactamente. Y además, que loco, también otra palabra que salió casi hacia el final es la idea de la conciliación. Sí, po. Porque también los cuidados
tiene que ver con esta idea de cuánto tiempo le entregas al trabajo, claro, cuánto tiempo le entregas a tu vida. Y claro, y la conciliación no es que resolvámosle la conciliación a las mujeres, no. Resolvamos la conciliación a nivel de cuántos actores pueden hacerse cargo o compartir una tarea que es de todos, no es de ellas. Entonces, muchas veces estas políticas de conciliación han venido las mujeres pueden tener una media jornada para que la otra media jornada cuiden. Pero si no son solo las mujeres, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que todos deberíamos hacernos cargo por igual, ¿ya? Ahora, estos son muros, mover los muros, saltar los muros cuesta mucho. Cuesta. Por lo cual, uno podría mirar el panorama de hoy, Chile, y podríamos decir, mira, se ha avanzado. Lo que pasa es que hay que mirarlo con cautela para ver si ese avance se sostiene en el tiempo y logra trascender el hito inicial y instalarse y poder promover incluso más allá de lo que ahora mismo está promoviendo. No, y yo me quedo con esta idea de hablar de una sociedad que cuida. No solo son personas las que cuidan, es una sociedad que cuida, es un Estado que cuida, son políticas que cuidan. Nos vamos a quedar con esa idea antes de cerrar. Beatriz, te dejo los últimos minutos por si quieres despedirte al aire. Te agradecemos muchísimo que ahí vuelvas a estar con nosotras, que hables con este tema tan interesante que nos involucra en particular a las mujeres, pero que debería involucrarnos a todos y a todas. Sí, es un gusto, Sofía, venir y conversar sobre estos temas. Además, es un tema que ha avanzado harto en el último tiempo, por lo cual es muy bueno poderlo poner acá en discusión en este programa que trae tantos temas altamente relevantes para la sociedad, para las mujeres, ¿no? Así que feliz de venir y bueno, si me vuelven a invitar, aquí estaré. Vamos a tomarle la palabra de Beatriz y la vamos a invitar después cuando haya nuevos avances en la temática. Otros temas, Beatriz. Hemos hablado de tantas cosas aquí en el programa. Y mientras vamos a dejarles, fue con este nuevo programa, este nuevo capítulo de Con Mirada de Mujer en este lunes 22 de septiembre. Fue muy interesante la temática. Gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotras. Gracias al equipo de la radio también por acompañarnos semana a semana. Y nos escucharemos el próximo lunes en otro capítulo del Con Mirada de Mujer. En un carro de olvido, antes de aclarar, de una estación del tiempo, decidido a rodar. Run, run se fue pa'l norte y no sé cuándo vendrá. Para el cumpleaños de nuestra soledad. Y a los 3 días carta con letra de coral me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasó a deletrear. Ay, ay, ay. Cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, run, run, debió cruzar. Run, run siguió su viaje, llegó al Tamarugal, sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad y vacía como el hueco del mundo terrenal. Rum, rum, mandó su casa.
Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés con Mirada de Mujer.